Hola, buenos días a todos. ¿Me podrían confirmar, por favor, por el chat si se me escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Bien, estimados, el día de hoy tenemos la sesión 10 de 10, que en principio es la última sesión para este programa de la modalidad gratuita y espero que sea de su agrado. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar de los enfoques transversales que se debe o que nosotros recomendamos enseñar en conjunto con las metodologías de innovación, de modelamiento de negocios, de gestión, que pues claramente son útiles, pero no lo son todo, sobre todo cuando tocamos el tema de educación en emprendimiento a nivel escolar. Vamos a ver entonces, vamos a revisar un panorama de los enfoques transversales propuestos para la educación del emprendimiento, que claramente pues no es una invención de nosotros, hemos recopilado varias fuentes para proponer estos 6 enfoques, y estos son cultura tributaria, responsabilidad laboral, responsabilidad medioambiental, cultura previsional, sensibilidad comunitaria y cultura financiera. Y finalmente vamos a hablar sobre Reto Impulso, que es la competencia de emprendimiento del programa Impulso, que es totalmente gratuita. Vamos a dar algunos alcances más, todavía no hemos lanzado formalmente la convocatoria, pero les voy a dar algunos alcances, pues porque la idea es que esto no se quede acá, sino que ustedes puedan replicar estos conocimientos en sus estudiantes y finalmente que los estudiantes practiquen, ¿no? A través de esta competencia de emprendimiento. Enfoques transversales. Antes de hablar de enfoques transversales, quiero mostrarles algunos pantallazos de noticias que son muy comunes a la realidad peruana, y estoy seguro que no solamente a la realidad peruana, sino a la realidad latinoamericana. Fíjense en esta noticia, que es de Andina, el portal de noticias nacional, dice, Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La evasión tributaria alcanza el 36% de IGB y el 57% de impuesto a la renta. Hablar de evasión tributaria en Latinoamérica es una constante y tiene dos perspectivas. Por un lado, las dificultades que los gobiernos y los estados le dan a los pequeños empresarios en comparación pues a las facilidades que se les dan a los grandes empresarios, pero también, ¿no? Tiene que ver pues con una cultura de la cultura combi que se le llama aquí en Perú, ¿no? De yo me creo vivo, yo me salto las normas, yo no aporto, ¿no? Yo trabajo desde la informalidad. Insisto, y esto es algo muy importante que quiero dejar en claro. La informalidad no solamente cuando se estudia en economía, ¿no? Como un fenómeno social, no solamente implica que las personas no quieran pagar. Hay un porcentaje de personas que a pesar de que pueden pagar tributos, no quieren pagar tributos. También está el tema de el gobierno, ¿no? Cuán fácil hace el pago de los tributos, ¿no? Cuán fácil son los sistemas, ¿no? Cuántas facilidades se le da al consumidor, al pequeño empresario, al emprendedor, para que pueda colaborar. Porque finalmente también existe un gran porcentaje de gente que quiere colaborar, ¿no? Pero se ve con este impedimento de preguntarse, ¿y cuál es el beneficio que yo tengo para entrar en la formalidad? Y si no existe un beneficio real en el tema tributario, por ejemplo, no va a haber un incentivo para que el pequeño empresario pueda formalizarse como tal. Bien, entonces, como les decía, la informalidad es un tema que es una responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad del ciudadano. Entonces, enseñarles, ¿no? A los estudiantes la importancia de la tributación, qué se hace con esos tributos, o en teoría, qué se debería hacer también, porque ese es un tema político, sobre si se utilizan bien o no, al que no vamos a entrar. En teoría, qué se debería hacer, cuál es el aporte de la empresa, ¿no? En este sistema de obras públicas, es algo fundamental. Bien, claramente la evasión tributaria y el impuesto a la renta y la evasión del impuesto a la renta ha aumentado, sobre todo en tiempos de pandemia, pues porque muchas empresas se han visto forzadas a, eh,
a poder, a no poder pagar impuestos, ¿no? Porque han tenido muchas deudas, han disminuido sus ventas, y hay algunos gobiernos sí que han dado facilidades, ¿no? Pero otros no. O hay algunos problemas también para poder percibir esas facilidades que ha dado SUNAT, ¿no? Prórrogas, etcétera, por ejemplo, en el caso peruano. Son un análisis bastante grande, pero quiero dejarles con esta noticia, no solamente con esta, sino también con esta otra noticia. Perú dice, perdió 23.297 millones por corrupción e inconductas. Informan que perjuicio por actos ilícitos llegaron a 22.059 millones durante el 2020. Y la corrupción, ¿ya?, es un tema bastante curioso, porque por lo general cuando pensamos en gente corrupta, pensamos en políticos, ¿no? Y claramente hay políticos corruptos, y claramente los políticos tienen mucha responsabilidad en este tema de la corrupción. Pero así como hay un sobornado, también hay alguien que soborna, y el que soborna es la empresa privada, ¿no? En un país donde no existen empresas privadas corruptas, ¿no? No existen políticos corruptos. Porque ¿qué pasaría si tuviéramos puros políticos corruptos, pero todos los empresarios fuesen honestos y cada vez que alguien les pide una coima los denunciarían? No existe corrupción. Entonces, no nos olvidemos, maestros, que la corrupción tiene dos dimensiones, ¿no? Desde el lado del sector privado, que es el que soborna, y desde el lado del sector público, ¿no?, que es el sobornado. Y no estamos para pelearnos y discutir quién tiene más responsabilidad que otro, ¿no? Es una responsabilidad compartida. Y pues parte, ¿no?, de la educación en emprendimiento, parte de formar a estos futuros empresarios, ¿no?, que son sus estudiantes, pues también tenemos esa responsabilidad de enseñarles lo mal que hace la corrupción al país, ¿no? Y cómo, si es que ellos pues llegan en algún momento a estar desde ese lado del empresario que quiere vender al Estado, del empresario que quiere contratar con el Estado, ¿no? ¿Cómo no debería dejarse llevar por la corrupción? Y podrán decirme, pero en un sistema donde todo está corrupto, donde siempre te piden dinero, es casi imposible cambiar las cosas. Pero es que tal vez, no sé, esta generación que está a cargo, pues sea incambiable, pero pensemos y apostemos por esas nuevas generaciones, ¿no? Esa es la idea que les quiero dejar con esta noticia. Otra noticia también, que es de Lima, de la capital del Perú, pero estoy seguro que es una noticia bien representativa para muchas otras ciudades de Latinoamérica, es la contaminación, ¿no? Y esto es algo muy importante, porque cuando se habla de contaminación, por lo general, toda la educación está orientada hacia el ciudadano, ¿no? Te dicen no contamines, te dicen recicla. Ustedes han visto el Ministerio de Ambiente de sus países probablemente o algún otro similar. La mayoría de educación en cuidado del medio ambiente está orientado al consumidor. Pero los grandes datos demuestran que los mayores contaminantes del mundo no son tanto las personas, sino las empresas, las industrias, ¿no? Entonces, sensibilizar en cuidado medioambiental a los futuros empresarios también es un tema muy importante. Y con esto no quiero decir que no dejemos, ¿no?, de sensibilizar y de resaltar la importancia que tiene de que como personas o como consumidores podamos ser agentes de cambio, ¿no?, reciclando y haciendo pequeñas acciones. Pero las cosas como son, los que más contaminan son las industrias. Y por más que todas las personas eh, reciclemos, ¿no?, nos pongamos de acuerdo en tener una cultura medioambiental, un respeto al medio ambiente, mientras del lado de la empresa no cambie, la situación va a seguir perjudicando, ¿no? Entonces, no hay que olvidar ese tema, que es muy importante, ¿no? Que el empresario del futuro, ¿no?, debe hacer que su empresa nazca medioambientalmente responsable. No es una cuestión de que haces tu empresa, luego tienes éxito y después ves cómo acondicionarla a que sea medioambientalmente responsable, ¿no? Eso probablemente para las generaciones pasadas, pero insisto en la formación de las generaciones venideras, ¿no? Y en la importancia que tiene de enseñarles a los chicos desde su modelo de negocio cómo deben de
pensar en el medio ambiente como un factor importante a cuidar. Y lo otro que tiene que ver también, les estoy mostrando noticias que tienen que ver con los enfoques transversales que vamos a tocar, ¿no? Así que esa es la idea de hablar de esto. Fíjense la portada, el diario Gestión, es un diario peruano, dice, más del 70% de peruanos considera importante ahorrar para la vejez, pero la mitad no hace nada al respecto. Y yo sé que cuando hablamos de previsión, cultura de previsión, que significa pues cultura de ahorro, ¿no? Para la jubilación o el cese de las actividades laborales, a muchos se nos va a venir a la mente los sistemas, pues, de fondos de pensiones, ¿no? Y todas las críticas que se tienen para los sistemas de los fondos de pensiones. En Perú hay dos sistemas, ¿no? La ONP y el sistema privado, que son las AFPs. Pero cuando hablamos de cultura de previsión, es decir, guardar pan para mañana, como se dice en términos coloquiales, no nos referimos a un adoctrinamiento de los chicos para que ahorren una AFP, que aporten una ONP, etc. Nos referimos a la enseñanza de lo importante que es, ¿no? Tener ahorros para el futuro. Porque uno de los mayores problemas de los emprendedores, de los pequeños empresarios, es que se confían, ¿no? Creen que su negocio va a estar para siempre o que siempre van a estar o siempre les va a dar la vida como para poder liderar y hacerse cargo de esos negocios y se olvidan de pensar en la vejez, ¿no? En su jubilación. Es más, o sea, ustedes piensen en sus referentes de pequeños empresarios y si se dan cuenta, se jubilan o casi nunca se jubilan y si se jubilan lo hacen a los 80, 90 años, ¿no? Por lo general, pues, quien tiene claro cuándo es su momento de salida del campo laboral es alguien, un trabajador dependiente, ¿no? Más que un emprendedor, que un empresario. Y eso es algo que muchos descuidan, ¿no? Y de hecho, si ustedes ven que la mitad que dice, ¿no? No hace nada al respecto, leen un poco más esta noticia, se van a dar cuenta que la mayor cantidad de personas que no previsionan son los emprendedores. Porque en el sistema, pues, cuando uno es trabajador dependiente se le obliga, ¿no? En cambio, el emprendedor, pues, no necesariamente, sobre todo cuando es muy pequeño. Y por eso es importante esta cultura de previsión, ¿no? De tener ahorros para la jubilación, para el cese de actividades laborales. Entonces, estos enfoques transversales que nosotros proponemos son seis, ¿no? Claramente como corazón de la enseñanza del emprendimiento, creemos que hay dos aspectos importantes a tratar. Metodologías de innovación y modelamiento de negocios, que hemos visto en este programa, pero también, una vez que el negocio esté en marcha, y eso es algo que no hemos tocado, porque en ese caso sería más extenso, metodologías de gestión de negocios, ¿no? La gestión es el proceso cuando el negocio está en marcha. Lo que hemos visto es cómo hacer que el negocio esté listo para lanzarse. Eso implica metodologías de innovación y modelamiento de negocios. Falta una parte muy importante de la educación en emprendimiento, que es qué hacer cuando el emprendimiento es en marcha. Eso tiene que ver con gestión. Y eso ya es un poco más complicado. Tiene que ver con finanzas, tiene que ver con control, ¿no? Con logística. Es un tema que en algún momento esperamos tratar. Bien, pero eso es el contenido académico, es decir, esas es las herramientas que se le da al estudiante para que pueda emprender, ¿no? Para que pueda llevar su negocio. Los enfoques transversales a esta enseñanza del emprendimiento que proponemos y que, insisto, pues no los hemos creado, simplemente es una recopilación propuesta, son seis. Primero, la cultura tributaria. Vamos a desarrollar paso a paso cada uno, así que los voy a mencionar simplemente de manera muy breve. Primero, la cultura tributaria, ¿no? Segundo, la responsabilidad laboral. Y eso tiene que ver con que en algún momento ellos van a ser jefes, ¿no? Y tienen que acabar con esa cadena de explotación, ¿no? Si nos quejamos de que muchos empresarios explotan a, a sus trabajadores, entonces no formemos empresarios explotadores, ¿no? Formemos futuros empresarios que tengan muy claro cuáles son los derechos laborales, ¿no? Cuáles son y por qué son importantes respetarlos, ¿no? Eso tiene que ver con responsabilidad laboral. Cultura tributaria, pues, tiene que ver con los tributos, ¿no? Lo que hablábamos al inicio de la sesión. Responsabilidad medioambiental,
que también estaba relacionada con una noticia que vimos, ya lo vamos a desarrollar más a detalle, cultura previsional, de la que acabamos de hablar, sensibilidad comunitaria, y esto es algo que también muchos se olvidan, ¿no? Toda empresa nace en un ambiente de comunidad, ¿no? Sobre todo cuando no hablamos de grandes empresas, hablamos de pequeñas empresas, de pequeños emprendimientos, ¿no? Un estudiante desarrolla un pequeño emprendimiento y es muy probable que este emprendimiento en un principio tenga como consumidores a su propia comunidad, ¿no? Pero este tema de sensibilidad comunitaria implica que uno no solamente piense, ¿no?, en su comunidad como un cliente cercano, sino también como una responsabilidad, ¿no? De hecho, pues cuando uno es una pequeña empresa, no puede invertir ni hacer grandes proyectos para cambiar las comunidades como suelen hacer las empresas mineras, ¿no? Como suelen hacer otro tipo de empresas que tienen más recursos. Pero la sensibilidad comunitaria también está ligada con el hecho de respetar a la comunidad, ¿no? De apoyar en la medida de que le sea posible. Por ejemplo, si vamos a requerir de algún trabajador, ¿no? Pues que sea alguien, ¿no?, que sea cerca a la comunidad. Si en algún momento se nos pide apoyo para alguna difusión, no necesariamente un aporte económico, de algo que podamos hacer desde nuestra pequeña empresa, hacerlo, ¿no? Vamos a desarrollar más a profundidad ese tema posteriormente. Y finalmente la cultura financiera, ¿no? Que puede confundirse con la cultura previsional, porque en ambas hablamos de ahorro, pero la cultura previsional está estrictamente relacionado al ahorro, ¿no?, para tiempos de jubilación, tiempos de cese laboral. En cambio, la cultura financiera es más amplia. Tiene que ver con el uso de los instrumentos financieros que tenemos al alcance, llámese ¿no?, llámese al alcance y que nos proponen las entidades financieras, llámense bancos, financieras, cajas de ahorro, cooperativas, ¿no? Es importante que los chicos aprendan a utilizarlos, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos financieros? Préstamos, tarjetas de crédito, eh, una cuenta de ahorros, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a desarrollar luego más a profundidad todo. Como les mencioné, simplemente lo que hemos hecho aquí es hacer un recuento, ¿no?, de estos enfoques transversales que consideramos importantísimos para enseñar el emprendimiento. Entonces vamos a pasar con la cultura tributaria, que es el primer enfoque. Ojo que les he mostrado estos 6 elementos y ninguno está en un orden específico, ¿no? No nos atreveríamos a poner uno por encima de otro, simplemente hay que verlos como elementos en general, no proponemos ningún orden. La cultura tributaria. ¿Qué es la cultura tributaria en un concepto más global, la cultura fiscal, ¿no? Porque cuando hablamos de cultura fiscal, hablamos de cultura tributaria y de cultura aduanera. La SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas en Perú, tiene una definición, la cual la vamos a leer a continuación, pero créanme que este tema de cultura fiscal o de cultura tributaria es internacional, ¿no? No significa que porque la administración de tributos de un país defina la cultura tributaria de esta manera, vamos a encontrar un concepto muy distinto, por ejemplo, en el SAT de México, ¿no? No es así. Son enfoques muy transversales, ¿no? De hecho, claramente cuando hablamos de tributos, los componentes y los tipos de tributos van a cambiar de acuerdo a cada país, ¿no? Pero los elementos esenciales de la enseñanza de la cultura tributaria, por ejemplo, la importancia de aportar tributos, ¿no? Los problemas de la informalidad, son pues transversales a todos los países, ¿no? Teniendo esto en cuenta, entonces, retomamos la definición de SUNAT, que nos dice que la cultura fiscal comprende la cultura tributaria y la cultura aduanera. En nuestro país, en Perú, SUNAT, ¿ya?, se encarga de no solamente recobrar tributos, sino también de controlar aduanas. Esto no pasa en todos los países, y eso es muy importante decirlo. En algunos otros países, aduanas es un sistema aparte, ¿no? Incluso aduanas está ligado al Ministerio de Comercio Exterior para algunos países, Ministerio de Relaciones Exteriores, es una entidad totalmente autónoma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ello.
Siempre uno debe identificar, de acuerdo al país en donde está, quién se encarga de, cuál es la entidad encargada de recaudar tributo, ¿no? Y cuál es la entidad encargada de gestionar las aduanas de los países, ¿no? Es decir, esas organizaciones, esas entidades que regulan la importación y la exportación de bienes en el territorio de sus países. Bien, haciendo un paréntesis y cerrando ese paréntesis, decimos que la cultura fiscal entonces es el conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartidos por los miembros de una sociedad respecto a la tributación, las obligaciones aduaneras, el gasto público, ¿no? Y las observancias de las leyes que los rigen. Entonces, no solamente hablamos de conocimientos en cómo tributar, sino también esa definición nos propone hablar de valores, ¿no? De hecho, y esto es algo muy importante, si ustedes pueden observar, de hecho lo conocen muchísimo más que yo, si son maestros, eh, que dentro del el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Se contempla la enseñanza de la cultura tributaria o cultura fiscal, ¿no? Entonces, nos dicen que las leyes rigen, ¿no? Lo que se traduce en el cumplimiento permanente de los deberes con base en la razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal respecto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social. Entonces, esta última parte de la definición, parafraseándola, te dice, no es cumplir por cumplir, ¿no? Es que sepas cuál es la lógica detrás de la tributación, ¿no? Tengas en claro eh, o hayas adquirido o hayas implementado dentro de tus valores éticos esta cultura previsional. Claramente, pues, en el marco de la ley de la responsabilidad ciudadana y lo que implica la solidaridad social. Bien, esa es la definición de cultura fiscal. Vamos a hablar de 6 elementos y la clase, pues, solamente dura 2 horas, 1 hora y 40, 1 hora y 50. Entonces, es imposible, maestros, que se pueda desarrollar a profundidad cada uno de estos elementos. Así que lo que hemos planeado desde el equipo académico es más bien darles a ustedes las herramientas específicas en donde van a poder encontrar mucha mayor información sobre cada tema. ¿Bien? Entonces, estamos esclareciendo definiciones. Vamos a hacer luego una reflexión después de cada uno de esos enfoques y vamos a darles las fuentes, ¿no? Donde ustedes pueden recurrir para profundizar sus conocimientos sobre cada uno de estos enfoques. Por ejemplo, si estamos en Perú, SUNAT tiene una oficina que se llama Cultura Tributaria y Aduanera, ¿no? En la oficina de Cultura Tributaria y Aduanera, que vamos a entrar en este momento, se nos ha preparado material de educación tributaria. Y este material, que ustedes pueden ver en pantalla, está dividido en educación tributaria para niñas y niños, ¿no? Que está orientado al nivel primaria, ¿no? Que son los... eh, para el nivel secundaria hay un componente de adolescentes, que es este de aquí, luego lo vamos a revisar, y cuando hablamos ya de educación de adultos y de jóvenes universitarios, está este tercer componente, ¿no? Por ejemplo, si revisamos el componente de niñas y niños, aquí pues no se hablan de temas muy específicos, ¿no? Más que nada es una promoción de valores eh, y de darles algunos conceptos importantes de cómo funciona, de para qué sirven los impuestos y etc. Cuando este componente se dirige a los adolescentes, ya se profundiza un poco más respecto a tipos de tributos, ¿no? Mecanismos más desarrollados sobre cómo funciona la tributación y el desarrollo de las obras públicas en el país, ¿no? El contrabando, por ejemplo, documentos específicos que se utilizan para pagar impuestos, ¿no? Y la verdad es que SUNAT, hay que decirlo, tiene un material bastante atractivo, bastante llamativo a la hora de trabajar con escolares, ¿no? Entonces, revisen este material, es bastante interesante, el material de SUNAT propuesto. De hecho, también tienen unos cursos. Hace poco
Eh, en el portal Perú Educa, ya no está activo, ojalá que vuelva a activarse, es un portal para docentes y estudiantes de educación en el país, en Perú, salió un curso de educación tributaria. Y de hecho, y esto es algo también muy importante porque yo llevé ese programa, toda la información que utilizan es información pública. Entonces, si bien el curso pues condensa un poco más la información que tienen, todas las fuentes que utilizan para ese curso que hace SUNAT están acá, están en esta página que les he mostrado, ¿no? Entonces, no está de más revisar esta página. Y de hecho, pues si también ustedes quieren informarse, ¿no? No necesariamente tienen que ser docentes, porque entiendo que en el curso también están inscritos emprendedores. Hay aquí material para jóvenes y adultos. Y entonces, en esta sección de educación tributaria, ya se especifica muchísimo más cuáles son los procesos de tributación y todo lo que pues está inmerso en las responsabilidades de un adulto, ¿no? Les vamos a pasar las diapositivas, así que no se preocupen por el tema del link, ¿sí? Por ahí me comentan, mira, algunos maestros que también han llevado el curso, me dicen, interesante el curso, sí, definitivamente es muy bueno. Si tienen si en algún momento yo me entero de que el curso está nuevamente activo, yo se los voy a mandar por correo, o algún miembro del equipo se los va a mandar por correo para que puedan inscribirse, ¿no? Es gratuito el curso en Perú Educa y es bastante interesante. Pero si no tienen esa oportunidad, insisto, revisen ese material. Bien, entonces, eso es respecto a Perú, pero si es que estamos en otros países, porque también en este curso hay gente de México, hay gente de Colombia, de Argentina, sería bueno pues que revisen el portal de encargado, ¿no? De la entidad encargada de recaudar tributos. Estoy seguro, he revisado unos cuantos países, estoy seguro que tienen un espacio de educación tributaria, ¿no? Casi seguro. Vamos a pasar entonces a responsabilidad laboral. Este es un tema que también se nos olvida mucho, ¿no? Porque por lo general cuando hablamos de emprendimiento y queremos tocar enfoques transversales, hablamos de tributos, ¿no? Hablamos de medio ambiente, hablamos de finanzas, ¿no? De cultura financiera, pero muy poco se toca este tema de responsabilidad laboral, ya visto desde el punto de vista del empleador, ¿no? Entonces, ¿qué es la responsabilidad laboral? ¿Y por qué es importante tocarla en clases como un enfoque transversal para la enseñanza del emprendimiento? Vamos a definir, ¿no? La responsabilidad laboral como la responsabilidad que asume el empleador cuando contrata a un empleado, ¿no? Esta tiene muchas dimensiones, pero las más importantes son las siguientes. El cumplimiento, ¿no? Del empleador para con el empleado de la normativa laboral vigente del país, es decir, el cumplimiento de los beneficios laborales, ¿no? Que implica un seguro de vida, una remuneración mínima, ¿no? O de acuerdo al mercado, dependiendo del sector. Estar formalizado, es decir, estar en planilla o presentar un recibo por honorarios de acuerdo al régimen laboral en el que se encuentra el empleado. Ya, eso digamos es lo mínimo, ¿no? Ese es el aspecto mínimo de la responsabilidad laboral, cumplir con lo que te indica la ley. Pero eso no es todo, ¿no? Hay otro aspecto muy importante también que debe tener en cuenta un empleador, que es la generación de un ambiente agradable de trabajo, ¿no? Pero este ambiente agradable de trabajo debe permitir a los empleados desarrollarse plenamente. Y el desarrollo pleno no implica pues que necesariamente tengas que generar una línea de carrera para todos o que todos tengan que ascender. No, implica el hecho de que el empleado se sienta a gusto con su labor, ¿no? Que se sienta entendido, que si es que en algún momento pues tiene algún inconveniente justificado, eh, el área de recursos humanos o el empleador directamente pues sea, ¿no? Considerado con algunos permisos o que se busque, ¿no? Desde el lado de la empresa no solamente el generar ingresos, sino también en contribuir, en aportar, en invertir en que los empleados se sientan cómodos en su ambiente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchas empresas durante la pandemia, ¿no?
que les han dado, no muchas lamentablemente, algunas, que mantienen este eje de responsabilidad laboral, que les han dado, por ejemplo, planes de internet y incluso algunos les han puesto laptops, ¿no? A sus empleados, siendo conscientes de que no todos tienen eso, ¿no? Y antes de trabajar en la virtualidad, pues tenían esas herramientas de trabajo en las oficinas, ¿no? Entonces, darles esos, esas herramientas, ¿no? Va más allá de la ordenanza vigente. Creo que al final, casi a finales del año pasado, salió una normativa que regulaba el teletrabajo, pero algunas empresas hicieron eso antes de, ¿no? Entonces, cuando hablamos de responsabilidad laboral, en resumen, va más allá de las exigencias que tiene la normativa laboral vigente del país, ¿no? Sino es comprometerse, interesarse genuinamente por el desarrollo de las personas que trabajan para ti. A ver, estoy leyendo. Sí, está cerrado. Ujú. Hasta el 11 de agosto fueron las inscripciones. Así es, estimado Wilber. Gracias por compartir el link. Pero estén atentos porque tiene varias convocatorias al año. Creo que son dos o tres ese curso. Estén atentos. Bien, entonces, ¿dónde puedo informarme sobre la responsabilidad laboral? Eh, en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Si estamos en Perú, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no tiene un portal, esto es muy importante decirlo, debería, pero el Ministerio de Trabajo no tiene un portal de educación laboral, de educación en derechos. Tiene una sección en donde encuentras artículos, ¿no? Por ejemplo, eh, he puesto ahí en el link de la diapositiva que les voy a compartir una infografía en PDF sobre los principales derechos y beneficios laborales que se deben de cumplir, ¿no? Y esto no solamente del lado del empleador, sino también del lado del empleado, ¿no? Porque, pues en algún momento, por muy emprendedores que seamos, no está mal, al contrario, es parte de nuestro, nuestro crecimiento personal, ser empleados, ¿no? Al contrario, o sea, la clase pasada reflexionábamos que emprender no debería ser la meta de vida de todas las personas absolutamente, ¿no? No tanto emprender, específicamente tener una empresa no debería de ser la meta de vida de todas las personas. Hay algunos, pues, que son dependientes de una empresa y van bien, ¿no? Y van bien. Entonces, enseñarles los derechos laborales, no solamente para que los cumplan cuando son empleadores, sino también para que sepan, ¿no? Cuáles son a la hora de ser empleados, ¿no? Eso es un tema muy importante. Insisto, y les repito, lamentablemente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no tiene un portal como lo tiene SUNAT, como lo tiene la SBS, debería tenerlo, ¿no? Pero les estoy dejando el enlace a la página para que revisen algunos artículos, algunas infografías que sacan, ¿no? Que están dentro de la misma página. Y la infografía más interesante es la de este segundo enlace, que les estoy dejando ahí, porque creo que es bastante digerible pues, para un adolescente, ¿no? Sobre todo en secundaria. Si no estamos en Perú, eh, debemos de buscar también los portales del Ministerio de Trabajo que vemos, ¿no? Ahora, si queremos hablar de derechos laborales a nivel más general, en el mundo existe algo que se llama la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. Y si ustedes revisan el portal de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, también ahí se tiene material sobre los derechos, ¿no? laborales. Pero insisto que hay algunos derechos, sobre todo su aplicación, su ejecución, que cambian según la normativa vigente de cada país. Pero a nivel general, la OIT tiene artículos que hablan sobre los derechos laborales. No a nivel escolar, no tienen un portal específico para enseñar derechos laborales desde la escuela, pero sí a nivel digerible para cualquier ciudadano promedio, ¿no? Informado. Entonces, pueden revisar el material de la OIT y basarse en ello para poder sacar contenido, ¿no? Y explicarlo en clases. Esto ha sido entonces el tema de responsabilidad laboral, como les decía, es
es algo que muy pocas veces se trata cuando se enseña emprendimiento, es parte de otros componentes cuando enseñan derechos, ¿no? Pero en temas de emprendimiento debería estar presente. Responsabilidad medioambiental. Eso ya es un tema que está muy en boga, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad medioambiental? Vamos a definirla como lo siguiente, ¿no? El deber o el convenio que la empresa tiene con respecto al cuidado y conservación del medio ambiente. Las empresas deben realizar de manera frecuente evaluaciones que permitan determinar y reconsiderar el uso y provecho de los recursos naturales referente a la producción o venta de servicios. De esta manera se optimizarán los recursos y la producción significaría un daño menor al ambiente. Antes de interpretar esta definición que acabo de leer tal cual, voy a pasar a responder una pregunta que me parece bastante interesante que han dejado en el chat. ¿Vale? Dicen, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de formalizar un emprendimiento en el primer año de instalación? ¿Qué hacer frente a ello? Es un tema interesante a tratar. Y es definitivamente, estimado Wilber, ¿no? En términos generales, ¿no? Yo podría decir que un emprendimiento, cuando nace, ¿no? Para convertirse en una pequeña empresa, un emprendimiento debe tener el objetivo de convertirse en una empresa, eso es lo primero. Todo emprendimiento debe estar llamado en dejar de ser un emprendimiento como tal, ¿no? Un emprendimiento informal y en algún momento formalizarse. Entonces, si nosotros tenemos claro ese objetivo, vamos a tener claro también que en algún momento en nuestra estructura de costos tenemos que incorporar, ¿no? Todos los costos económicos que trae la formalización. Y esto implica lo siguiente. Por ejemplo, que cuando uno presenta, de acuerdo al régimen laboral en el régimen tributario en el que está, cuando uno presenta la declaración de impuestos, hay algunos regímenes que necesitan la firma de un contador, ¿no? Que el aval de un contador. Entonces, no necesariamente tienes que tener un contador dentro de tu planilla, pero sí tienes que pagarle a un contador que por lo general sus honorarios, si eres una pequeña empresa, no bajan de los 300 soles y tampoco suben de los 800 soles, ¿no? Entonces, uno tiene que considerar en su emprendimiento, insisto, dos etapas. Una etapa inicial, la etapa en la que soy informal, yo no tengo un sueldo, yo no pago tributos, y está bien, ¿no? Así se empieza, así empezamos todos. Hay algunos otros países más desarrollados en donde se tienen las facilidades para empezar ya desde la formalización. Pero siendo realistas, ¿no? Es casi imposible que un emprendimiento en Perú y en Latinoamérica en general nazca como un emprendimiento formal. Entonces, esa fase inicial de ser un emprendedor informal tampoco tiene que ser, creo yo, vista con malos ojos, ¿no? El problema es cuando siempre quieres quedarte así, o el problema es que ya tienes los suficientes beneficios, pero quieres más y más y más, y pues no te acuerdas de la responsabilidad con tus empleados, la responsabilidad con el Estado, ¿no? Con la nación, en términos tributarios y así. Entonces, cuando uno proyecta desde el inicio que en alguna etapa que él se ponga como meta, un año o 2 años, va a tener que formalizarse y le incorpora a su estructura de costos esos ítems, ¿no? De lo que cuesta económicamente formalizarse, ya pues tiene clara una hoja de ruta, ¿no? ¿Qué pasa cuando se cumplió ese año y esos 2 años y mi empresa no tiene las suficientes ganancias como para formalizar? Entonces, algo estamos haciendo mal en términos de gestión de ese emprendimiento, ¿no? Entonces, uno tiene que formalizarse, para resumir mi respuesta, cuando la estructura de costos, los ingresos que tiene también, la estructura de ingresos, le permitan hacerlo. Si no te permiten hacerlo, es decir, si tú no puedes formalizarte porque no puedes asumir esos 400 soles o esos 500 soles mensuales que se le tienen que pagar a un contador, de acuerdo al régimen, ¿no? Hay regímenes que no exigen eso. O la planilla, ¿no? Porque al menos hay algunos regímenes que exigen que al menos un trabajador esté en planilla. Si tú no puedes asumir esos costos mensuales, entonces tu emprendimiento no se encuentra listo. Pero ojo con eso, tener en cuenta ese referente también puede llevarnos a conformarnos, ¿no? Con que siempre seamos una empresa informal si nunca conseguimos esa cantidad de costos que se requieren para formalizarse. Y por eso, insisto, hay que ponernos una meta.
un año, 2 años, 3 años, de acuerdo al sector. Hay sectores que crecen más rápido que otros, ¿no? Pero cuando estemos listos o cuando se cumpla la meta y no hemos llegado a la estructura de costos, ahí nosotros tenemos que hacer una evaluación de qué estamos haciendo mal, porque estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y como yo les decía, para evitar ese tipo de cosas, por ejemplo, es importante que a los chicos, cuando vayan enseñándoles este tema de costos en sus emprendimientos, les digan, por ejemplo, que naturalmente a su precio se les tiene que añadir un 18% de IGB, ¿no? Entonces, lo que yo aconsejo sería que vayan trabajando sus precios, por ejemplo, teniendo en cuenta ese margen, que en algún momento van a pagarlo a SUNAT, y que también tengan en cuenta que las horas que ellos trabajan para su propio emprendimiento están aparte de la utilidad. Eso es muy importante. Si uno le enseña desde un inicio, ¿no? Que a su precio le debe sumar un 18% de IGB que en algún momento lo va a pagar, si uno le enseña desde el inicio que va a tener que pagar impuesto a la renta, así que también consideren su estructura de costos que va a pagar un 10%, un 28%, ¿no? De acuerdo al régimen en el que está. Si le enseñan su estructura de costos que en algún momento va a tener que asumir la planilla de un trabajador al menos, entonces ese negocio va a estar preparado desde su inicio para un proceso de formalización más sencillo. Pero si tú evitas esos costos cuando inician, si tú le dices, no, no te preocupes, pon como precio, ¿no? No contemples el IGB. O le dices, no, no te preocupes, ¿no? Al final de las operaciones anuales no tienes que pagar nada. O si no les dices, pues, que tienen que considerar a un trabajador en planilla o pagar el sueldo, al menos en modalidad recibo por honorarios, y ellos creen que su sueldo entero es la utilidad de la empresa, entonces, ¿qué va a pasar cuando les toque formalizarse? La estructura de costos va a cambiar totalmente y puede que el negocio ya no sea rentable. Entonces, importante hablar de esos temas desde el inicio. Bien, respondiendo a la pregunta de nuestro querido colega. Claro, claro, de acuerdo. Poco a poco ir integrando costos de acuerdo al crecimiento, eso es totalmente de acuerdo, ¿no? Pero hablar de los costos desde el inicio, para que los chicos la tengan clara, hacia dónde tienen que ir, ¿no? Definitivamente. Gracias por tu pregunta, Wilber, muy interesante. Vamos a retomar entonces el tema de la responsabilidad medioambiental. Bueno, la responsabilidad medioambiental eh, o la cultura en realidad del cuidado del medio ambiente ha ido creciendo conforme están pasando los años, ¿no? Y eso se debe pues a que cada vez más los problemas medioambientales ya no se pueden ocultar, ¿no? Mm, ustedes recordarán más que yo, probablemente tienen más de 30, 40, 50 años, que antes las empresas no se preocupaban tanto por el medio ambiente y que antes los consumidores tampoco no eran muy exigentes con las empresas respecto al cuidado del medio ambiente. Eso ha cambiado, ¿no? Si una empresa daña directamente el medio ambiente, es una empresa que va a ser castigada por los consumidores, castigada por la opinión pública, ¿no? Entonces, incluso si es que no nos importa absolutamente nada el medio ambiente, si no tenemos una cultura de cuidado, si no sabemos la importancia de cuidar el medio ambiente, por un tema estrictamente económico, también nos conviene ser responsables con el medio ambiente, ¿no? En términos muy utilitaristas. Claramente esa no es la idea cuando estamos formando jóvenes, ¿no? Lo que deberíamos hacer aquí es, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Enseñarles la importancia de cuidar el medio ambiente y sobre todo, cuando hablamos de emprendimiento, el rol que tienen las empresas en el cuidado del medio ambiente, que eso es algo muy importante. Les decía al inicio de esta sesión, eh, es, es fundamental que el consumidor, que la persona de a pie, que el ciudadano, ¿no? Tenga una cultura de cuidado del medio ambiente, pero en términos generales, si ustedes buscan la data, lo que más contaminan son las industrias, son las fábricas. Entonces tampoco se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y tampoco se le puede echar toda la responsabilidad a la persona, ¿no? Al ciudadano. Es importante que las empresas, ¿no? Tengan o nazcan incluso ahora, ¿no? Considerando la variable, el factor cuidado del medio ambiente desde el inicio, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hablar de medio ambiente, pues es hablar de muchas dimensiones, ¿no? Y en el caso de Perú, nosotros tenemos dos fuentes muy sencillas. Ojo, aquí no hablamos de normativas, no hablamos de regulaciones así muy específicas, ¿no? Acá hablamos de cosas sencillas que ustedes pueden traducir para sus estudiantes, ¿no? Como parte del Ministerio del Ambiente, tenemos un Sistema Nacional de Información Ambiental, que es el SINIA.
Este Sistema Nacional de Información Ambiental tiene un apartado en donde hay material educativo. Y ese material educativo, insisto, aunque no está diseñado para escolares, está diseñado para un adulto promedio. Entonces, claramente estoy seguro que ustedes pueden acondicionarlo para enseñar esto en sus colegios, ¿no? De hecho, yo sé que el Ministerio del Ambiente también trabaja con escolares, tiene un apartado de producción, pero digamos en ese Sistema Nacional de Información Ambiental hay mucha más información, ¿no? Un portal muy específico, lleno de mucha información y contenido que estoy seguro va a ser provechoso. Ahora, en paralelo, nosotros tenemos un organismo en Perú que se llama Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Que es la OEFA, que si bien está adscrito al Ministerio del Ambiente, tiene autonomía, ¿ya? Y la OEFA tiene un portal que se llama Academia de Fiscalización Ambiental. Y en esa Academia de Fiscalización Ambiental vamos a tener información no solamente sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, sino sobre la normativa medioambiental del país, ¿ya? Entonces, claramente esa información ya es un poco más técnica, pero de todas maneras es más digerible cuando incluso tiene información especial para pequeños empresarios, para medianos empresarios, ¿no? Entonces, es leíble. Sí, sí podemos llegar a interpretarla, no necesitamos ser abogados ni nada de eso. Dos herramientas para quienes no nos acompañan desde Perú, sería bueno identificar cuál es el organismo encargado de la protección del medio ambiente. Hay algunos países que no tienen un ministerio de ambiente, hay que ver cuál es el organismo, es una entidad, ¿no? Y buscar sus portales de educación ambiental, ¿no? Que estoy seguro que los tienen. Mm, Esa es la idea entonces para hablar de responsabilidad medioambiental, ¿no? En CINIA, para resumir, van a encontrar la importancia del cuidado del medio ambiente, traducido en documentos, en datos. Creo que esto aunque tenga ejemplos de Perú, la información que se tiene acá puede ser utilizada en cualquier contexto latinoamericano, ¿no? En cambio, en la Academia de Fiscalización Ambiental ya va a ser más específico sobre Perú, porque van a hablar de regulación y normativa vigente del país, ¿no? De nuestro país. Eso varía según cada nación, para que lo tengan en cuenta, ¿no? El siguiente enfoque transversal que vamos a desarrollar es la cultura previsional. Y cuando hablamos de cultura previsional, nos referimos a lo siguiente. Hablar de cultura previsional, nos dice nuestra definición, es hacer referencia a una suerte de respaldo económico y protección social que permitirá afrontar situaciones como la vejez, encontrarse frente a enfermedades o ser víctima de algún accidente. Bien, previsión, fundamentalmente para la vejez, ¿no? Para las situaciones de desempleo, ya sea un desempleo voluntario, es decir, que nosotros nos retiramos, o un desempleo involuntario, ¿no? Que se nos despide, o en el caso de ser emprendedores, nuestra empresa quiebra, ¿no? Pero también hablamos de previsión cuando hablamos de enfermedades, ¿no? De tener un dinero ahorrado para poder superar esas dificultades, ¿no? En caso de tener enfermedades, en caso de ser víctima de algún accidente. Todo eso implica la cultura de la previsión. Es sobre todo aportes, ¿no? De pensión, pero también es hablar de seguros. Estos panoramas cotidianos deberían significar, dice, un motivo para que los ciudadanos de a pie piensen en su bienestar futuro, en la calidad de vida que pretenden tener, tanto ellos como en sus familias, ¿no? ¿Qué le piensan dejar también a sus familias cuando dejen de trabajar o cuando ya no existan? Y en general la previsión se traduce en la búsqueda de la seguridad económica y personal. Entonces, la cultura previsional, como les decía en un inicio, ¿no? Probablemente cuando uno es un empleado, es un trabajador dependiente, ni siquiera tenga que preocuparse mucho de eso, ¿no? Porque cuando tú entras a trabajar en planilla, ya te dicen, ¿no? Por ejemplo, en Perú tienes dos sistemas de pensiones y los peruanos estamos obligados a tener un sistema de pensiones específico. Lo del seguro también es una obligación, ¿no? Por parte de la normativa laboral vigente. Entonces, como uno como empleado no, no tiene la necesidad de preocuparse mucho por eso, porque digamos que es automático. El problema es cuando
eres emprendedor, cuando eres un pequeño empresario. Porque ahí está el tema, ¿no? ¿Quién te paga el seguro? Tú te tienes que pagar tu seguro de vida, ¿no? El seguro médico, tu EPS, si es que es privado, o acceder a salud o al CIS, trabajador independiente. O también, por el otro lado, eh, ¿en qué fondo de pensiones aportas, no? Por ejemplo, si tu empresa todavía es informal, no te va a obligar el Estado a aportar en algún fondo de pensión, pero la importancia de ahorrar por tu cuenta, ¿no? De qué instrumento te conviene para ahorrar, un depósito a plazo fijo, una cuenta de ahorros simples, todo eso está referido al tema de la cultura previsional. Por eso les decía que la cultura previsional está íntimamente ligada a la cultura financiera, porque en la cultura financiera también hablamos de instrumentos financieros, ¿no? Solo que en la cultura previsional específicamente vemos el tema de, sobre todo, ¿no? El ahorro para situaciones en las que no tenemos trabajo de manera voluntaria o involuntaria, o ocurre pues algún suceso lamentable en nuestras vidas, ¿no? Una enfermedad, somos víctimas de algún accidente. A eso se enfoca la cultura previsional. ¿Dónde pueden encontrar información de cultura previsional? Hay dos portales bastante interesantes, y esto es muy importante decirlo, cada uno tiene su propio enfoque, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de pensiones, la ONP es el sistema nacional. Entonces, ONP, por ser un organismo del Estado, digamos que es más imparcial respecto a mostrarte los beneficios y perjuicios de los dos sistemas de pensiones vigentes en el Perú. Y claramente la Asociación de AFPs en su material, y ustedes lo van a comprobar cuando revisen el material, tiene un enfoque pues llamándote, orientándote a que las AFPs convienen más, ¿no? No vamos a entrar en este debate en esta clase, ¿no? No es materia de eso. Lo que yo sí les puedo decir es que tanto en esos dos portales que les estoy dejando ahí, tienen contenido bastante útil para enseñarles a los chicos cómo funciona nuestro sistema previsional, ¿no? En el Perú. Cuáles son los dos sistemas, cuáles son las diferencias, ventajas, desventajas, y sobre todo el tema de la importancia, ¿no? De tener claro que es importante ahorrar, ¿no? Apartar un poco de nuestro dinero. Incluso si es que no llegamos a aportar a ninguno de estos sistemas, la importancia de tener un ahorro, de por qué, ¿no? De por qué debemos hacerlo como pequeños empresarios. eh, Van a encontrar material ahí que nos ayuda a sensibilizar a los estudiantes. De hecho, ONP Cultura sí tiene un portal para escolares. Eh, en la Asociación de FPs, en ese portal que les estoy dejando, ese material está más orientado al público en común. Pero ONP Cultura sí tiene un apartado para escolares, entonces incluso pueden utilizar el mismo material de ahí para hablar de la cultura previsional. Bien, hasta ahí, estimados, ¿hay alguna duda que tengan sobre los enfoques que acabamos de ver? No solo de cultura previsional, los otros enfoques que hemos hablado. Si tienen alguna duda, algún aporte que quieran compartir con sus colegas, yo por favor les invito a dejarlo en el chat, ¿no? Yo lo voy a leer para todos. Todavía no, por lo que veo. Bueno, en cualquier momento lo dejan ahí, no hay ningún problema y lo vamos leyendo cuando acabemos cada enfoque. Ah, ventajas y desventajas de los ahorros a plazo fijo, dicen. Es una pregunta específica. Ya. No tiene tanto que ver con la cultura previsional, así hablar del instrumento financiero como tal, tiene más que ver con la cultura financiera, pero vamos a adelantarnos un poquito, ¿ya? El depósito a plazo fijo es un instrumento financiero, ¿no? Lo tenemos en Perú, probablemente lo tengamos también en todos los países, ¿no? Depositar a plazo fijo implica lo siguiente, que una persona va a dejar una cantidad de dinero, a veces te ponen un monto mínimo en los bancos, creo yo, por ejemplo, en BBVA, hace poco me llegó un correo de promoción, el monto mínimo era 500 soles, por ejemplo, ¿no? 500, 300, 1000, por ahí va el monto mínimo para aportar. Pero la condición de ese instrumento es que tú dejes el dinero por lo menos un año, sin posibilidad de tocarlo, sin posibilidad de sacar ese dinero ahí.
Entonces, en un año, 2 años o 3 años, o los años que te permite el banco, tú dejas el dinero en esa cuenta de depósito a plazo fijo, ¿no? Entonces, como el banco tiene la seguridad, ¿ya? De que ese dinero va a estar siempre ahí y que tú lo vas a sacar cuando cumplan 2 años o 3 años, significa que para el banco es más útil ese dinero, ¿no es cierto? Porque puede prestarlo. Si tú lo dejas 4 años, el banco puede hacer con ese dinero 4 préstamos de un año, ¿no? O más préstamos de menos tiempo, ¿no? Entonces, precisamente porque el banco tiene esa seguridad de que puede contar con tu dinero en cualquier momento para prestarlo, ¿no? Es que ese instrumento financiero te da una tasa de ahorro más grande, una tasa en beneficio tuyo, o sea, es decir, te paga más intereses en comparación de otro instrumento financiero, como por ejemplo una cuenta de ahorro normal. Porque en una cuenta de ahorro normal, tú dejas tu dinero, pero puedes sacarlo en cualquier momento, ¿no? Entonces no es tan útil para el banco que tú tengas una cuenta de ahorro porque ese dinero no lo puede prestar, ¿no? De manera así, tan fácil, como sí se le puede prestar cuando uno tiene ese depósito en plazo fijo. Bien, entonces, una ventaja, digamos, importante, respondiendo puntualmente a la pregunta de un depósito a plazo fijo, es que por lo general ese instrumento financiero nos da una de las tasas más interesantes del mercado, ¿no? Y con un riesgo de cero. ¿Por qué con un riesgo de cero? Porque si la entidad financiera, pues es una entidad financiera regulada por la Superintendencia de Bancas y Seguros, yo tengo la total seguridad, ¿no? De que el dinero que yo ingreso en un año me lo van a devolver dentro de 4 años y con ese interés que me prometieron. Es totalmente seguro. Hay instrumentos que nos dan más rendimiento, como por ejemplo fondos mutuos, inversiones, etcétera, ¿no? Pero implica riesgo, implica de que puede haber una condición en la que yo pierda, ¿no? Entonces, las ventajas principales del depósito a plazo fijo es una tasa bastante interesante, eh, con la seguridad de que sí o sí voy a tener ese dinero al término del plazo. La desventaja más importante de un depósito a plazo fijo es que yo no puedo retirar ese dinero. Hay que ser muy consciente de que realmente yo no voy a necesitar ese dinero en el plazo que le estoy poniendo al banco, porque cuando tenga una urgencia, yo me olvido de que tengo ese dinero. No puedo sacarlo. Incluso hay algunos bancos que sí te permiten retirar el dinero antes del depósito a plazo fijo, pero tienen una penalidad y es una penalidad bastante fuerte. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? La desventaja es que si es que yo en algún momento quiero utilizar el dinero antes del plazo, quiero retirarlo antes del plazo, voy a obligar voy a estar obligado a pagar una penalidad o peor, ni siquiera voy a poder sacarlo, ¿no? Depende de las condiciones que te ha puesto el banco. Mm, ya, por ahí dice fondos mutuos, ventajas y desventajas. Claro, esto es muy importante también lo que nos menciona Walter. Por pandemia la tasa es muy baja, eso es verdad. Les explico específicamente por qué. Bueno, de hecho, no es negocio, y esto es algo que quiero que quede claro, ¿no? No es negocio dejar tu dinero a plazo fijo. Eso no es negocio. Pero si tú no tienes ni la necesidad, ni las ganas, ni el interés, ¿no? De invertir ese dinero, entonces está mejor en el banco que en el colchón. ¿Por qué? Porque aunque la tasa sea baja, al menos es una tasa que está por encima de la tasa de inflación del país, ¿no? En cambio, si tú tienes el dinero guardado, ese dinero se va a depreciar, ¿no? La inflación es la depreciación que tiene la moneda, bueno, visto desde el punto de vista financiero, ¿eh? Porque la inflación desde el punto de vista económico es el alza generalizada de precios progresivamente. La inflación siempre ocurre, siempre ocurre. Todos los países tienen inflación. De hecho, la inflación no es un problema. El problema es la hiperinflación. La inflación, de una manera controlada, es natural, ¿no? De hecho, existe una tasa, de acuerdo a las entidades financieras, que te dicen que está bien. Por ejemplo, por debajo de 3,5%, si no me equivoco, la inflación es aceptable en un país. Entonces, cuando ustedes vean la inflación es de 2%, la inflación es de 3%, estamos bien.
De hecho, el Perú es uno de los países que más control de su inflación ha tenido, ¿no? Con más éxito. Claramente, pues la pandemia ha hecho que todos los países se disparen, ¿no? Y la crisis política, pues, le está haciendo mucho más daño a ese tema. Está devaluando más la moneda. Y aparte, también hay gente que está especulando, etcétera. Son un montón de variables de las que no vamos a hablar de momento porque no es tema del curso. Pero para que lo tengan en cuenta, el dinero que ustedes tienen, por ejemplo, en su colchón, ¿no? Que tienen en un chanchito, tienen 1.000 soles, pasan 5 años y esos 1.000 soles no van a tener un mismo valor real. Pensemos, hace 5 años, ¿cuánto costaban los panes, por ejemplo? ¿No? Hace 5 años, ¿cuánto costaban las chelas? Este, el precio era menor, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que se hizo más caro. Y hacerlo más caro, ¿no? Desde el punto de vista financiero, significa que ahora necesito más dinero para adquirir ese producto. Entonces, la moneda se ha depreciado. Toda moneda tiende a depreciarse. ¿Bien? Por eso es que no conviene guardar durante mucho tiempo dinero fuera de un sistema financiero. Porque al menos en el sistema financiero te van a dar una tasa que siempre va a estar por encima de la inflación promedio del país. Entonces, aunque tú no te hagas rico con ese depósito a plazo fijo, si tienes 5.000 soles y lo estás ahorrando para la universidad de tu hijo, mejor ponlo en un banco. Porque ahí ya te van a dar probablemente 5.200 o 5.300. Y tú vas a decir, oye, pero eso no es nada. Pero eso compensa la devaluación que ha tenido la moneda durante ese tiempo. Bien, ese es el consejo para ese tema. Fondos mutuos, ventajas y desventajas en la actualidad del Perú. Bien, hablar de fondos mutuos es entender cuál es la dinámica de los fondos mutuos primero, ¿no? Cuando hablamos de fondos mutuos, hay que entender lo siguiente. Eh, hay que hacer una pregunta. ¿Todas las personas podemos invertir en la bolsa de valores? La respuesta es sí. Todos podemos hacerlo. Voy a hacernos otra pregunta. ¿A todos nos conviene invertir en la bolsa de valores? Sobre todo si tenemos poca cantidad de dinero. Y la respuesta es no. Les explico por qué. Porque en Perú, para operar en la bolsa de valores, necesitas tener un agente de bolsa. ¿Ya? Y ese agente te va a cobrar comisión. De hecho, una comisión fija y una comisión porcentual. Y si tú sacas cuentas, menos de $2.000 no te conviene invertirlo en la bolsa, ¿no? Entonces, los bancos, al darse cuenta de que hay gente que quiere invertir, ¿no? En acciones, en bonos de algunas otras empresas, pero que no tiene el dinero suficiente para hacerlo de manera individual, crean los fondos mutuos. Y se llaman fondos mutuos, ¿por qué? Porque los inversionistas, ¿no? Porque la gente, los técnicos del banco, han buscado empresas y las han puesto en categorías de riesgo. Creo que hay 4 o 5, dependiendo de cada banco. El riesgo más bajo son la cantidad de acciones, ¿no? La mezcla de la cartera de acciones en las que van a invertir, pero son acciones muy seguras. Y por tanto, la tasa que pagan es más baja. Y las acciones más riesgosas están en el fondo de último máximo nivel, te dan un rendimiento muchísimo mayor, ¿no? Pero tienes riesgo de perder también si es que esas empresas fracasan. Entonces, el banco te dice, a ver, ¿no quieres pagar un agente de bolsa? Entonces, participa dentro de mis fondos mutuos. Y tú, como aportante, ¿no? Pones una cantidad de dinero más accesible, creo que se puede invertir en fondos mutuos desde 400, 500 soles. Eh, Tú escoges el riesgo que debes asumir eh, y el banco lo que hace es coger tu dinero, ¿no? Y lo suma con todos los demás que han invertido y ellos se encargan de hacer ese proceso de invertir el dinero en la bolsa por ti. Entonces, beneficios de los fondos mutuos. Te permite operar, ¿no? Con tasas de rendimiento más altas que un depósito a plazo fijo, porque aquí ya es inversión. Ojo, ¿ah? Ahorro es distinto a inversión. Un depósito a plazo fijo no es una inversión, es ahorro. Inversión implica riesgo, para que tengamos en claro. Entonces, hay un riesgo muy bajo, ¿no? En esa bolsa de acciones, digamos, que tiene, pues, más seguridad, más estabilidad. Hay empresas más estables ahí, pero hay riesgo, siempre hay riesgo. Y por tanto, te van a dar una tasa más alta que el depósito a plazo fijo que no tiene riesgo. Y por otro lado, está el tema de la bolsa o ese paquete de más riesgo, ¿no? Y ahí, pues, claramente te van a dar una tasa mucho más alta.
La ventaja es que puedes invertir con poco dinero en la bolsa, con los fondos mutuos. La desventaja es que de acuerdo al riesgo, puedes perder el dinero. No siempre vas a tener retornos favorables. Puede que también en algún momento tengas pérdidas, ¿no? Del fondo mutuo. También otra desventaja es que el fondo mutuo te pide que tu dinero esté ahí por una cantidad de tiempo determinada. No es que lo puedes sacar en cualquier momento. Te dice, bueno, tu inversión va a ser en un año. Luego de un año no te viene el rendimiento del dinero. O luego de 2 años o 3 años te viene el rendimiento del dinero. No es simplemente que en algún momento, como en la bolsa de valores, yo puedo escoger qué acción, qué no acción, ¿no? Esa también es otra desventaja. Si yo sé cómo funciona la bolsa de valores, a mí no me conviene un fondo mutuo, porque está bien, el fondo mutuo lo hacen los analistas, ¿no? Escogen ellos el paquete de acciones en las que van a invertir. Yo no tengo, si yo no tengo conocimientos en la bolsa, a mí me conviene, pero si tengo conocimientos en la bolsa, prefiero hacerlo yo, ¿no? Porque incluso puedo sacar más dinero de eso. Bien, esa es la idea. De los fondos mutuos, nos hemos salido un poquito del tema, disculpen, pero está interesante las preguntas. Sensibilidad comunitaria es el otro eje transversal. Vamos a hablar de sensibilidad comunitaria, estimados. ¿Qué implica ser sensible con la comunidad? Vamos a ver esta definición que es bastante interesante. Antes de pasar a esta definición de sensibilidad comunitaria, hay que dejar en claro un concepto muy importante: responsabilidad social empresarial. ¿Ya? La responsabilidad social empresarial tiene múltiples enfoques. De hecho, todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Menos cultura financiera, eso tiene que ver más con el tema del lado de cualquier persona en general, más que de las empresas. La responsabilidad social empresarial es todo. Todo lo que estamos viendo es responsabilidad social empresarial. Cultura tributaria, responsabilidad social empresarial. Cultura laboral, ¿no? Buena cultura laboral, responsabilidad con tus trabajadores, es responsabilidad social empresarial. Protección del medio ambiente es responsabilidad social empresarial. Sensibilidad comunitaria es responsabilidad social empresarial. Mm, Otra cosa que hemos visto también, el tema de cultura previsional, ¿no? Eso tiene más que del lado de ver, del lado individual, no lo puedo considerar tanto como responsabilidad social empresarial. Bien, pero por lo general se cree que la responsabilidad social empresarial solamente es hacer donaciones, ¿no? A tu comunidad. Eso es lo que se cree que es responsabilidad social empresarial. Y eso no es cierto. Es un componente de la responsabilidad social empresarial el trabajar con tu comunidad, pero no es el único, ¿no? Las empresas deben de ser responsables con la comunidad, con el medio ambiente, con sus trabajadores, con su Estado, para entender esas dimensiones. Todo eso abarca responsabilidad social empresarial, para tenerlo claro. Nosotros les hemos agregado dos componentes, ¿no? Que es la cultura previsional, pero que tiene que ver más del lado del individuo, no es tanto de la empresa, y la cultura financiera, que tiene que ver también del lado de la empresa, aunque tiene que también que ver del lado del individuo, ¿no? Sobre todo del individuo. De la empresa en el sentido de que las empresas, al igual que las personas, también utilizan instrumentos financieros, ¿no? También piden préstamos y también tienen que ser responsables con ello. Bien, pero no, cuando se estudia responsabilidad empresarial, no se deja de lado el tema de la cultura financiera, ¿no? Se estudian estos cuatro elementos que les estoy diciendo y voy a recapitular: cultura tributaria, sensibilidad por relaciones comunitarias, responsabilidad con el medio ambiente y la responsabilidad con tus trabajadores. Ahora que tenemos en claro que responsabilidad social empresarial no es lo mismo que sensibilidad comunitaria, sino que sensibilidad comunitaria es un componente de la responsabilidad social empresarial, vamos a ver qué implica esto. Dice, las empresas están enmarcadas en un entorno social y comunitario que se puede beneficiar con sus actividades, si éstas toman conciencia de su importancia. Si las empresas contribuyen al desarrollo positivo de las comunidades en las que se encuentran, también se verán beneficiadas. Mejora su imagen pública, su prestigio comunitario se incrementa y su entorno social más inmediato se torna en un sólido aliado. ¿Ya? Por lo general se cree que las relaciones comunitarias solamente deben de importarles a las grandes empresas, o incluso algunos creen que solo les deben de importar a las mineras, ¿no? Falso, y les explico por qué. Si bien las minas, las hidroeléctricas, ¿no? Las empresas que explotan algún tipo de recurso y que claramente tienen que ponerse de acuerdo
con el entorno, ¿no? Y tienen que llevarse bien con la comunidad. Muchas veces no lo hacen, ocurren conflictos sociales. Pero si bien son las que tienen más responsabilidad, no son las únicas, ni deberían de ser las únicas. Entonces, la pregunta que puede surgir aquí es la siguiente, ¿no? ¿Cómo yo como pequeño empresario, como mediano empresario, puedo tener buenas relaciones con mi comunidad? ¿Cómo puedo aportar a mi comunidad desde un panorama, desde una posición en la que tampoco tengo tantos recursos, ¿no? Porque ser pequeño empresario no implica tener mucho dinero tampoco, ¿no? En los primeros inicios de tu emprendimiento probablemente ganes incluso menos de lo que se gane pues, a nivel dependiente. Pero entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Debo de olvidarme de esa responsabilidad comunitaria, de tener buenas relaciones con mi comunidad? ¿Cómo puedo implementar con bajo costo buenas relaciones comunitarias? Y esto tiene que ver mucho, ¿no? Desde el lado de a qué es a lo que yo me dedico, ¿no? ¿Qué es lo que yo vendo? ¿Cuál es el valor agregado de mi negocio? De eso tiene que partir. No es coherente, pues, no es coherente que una empresa, por ejemplo, que se dedica a vender insumos médicos, ¿no? Eh, quiera regalar bicicletas. Está bien, ¿no? Que aporte, está bien que quiera ayudar a la comunidad, a los niños, ¿no? A lo que quieran, pero no es parte de su ambiente de negocio, ¿no? No es parte de lo que puede aportar más socialmente, porque lo que saben hacer ellos o, es vender o producir estos instrumentos médicos, ¿no? Entonces, el primer consejo que se les da, ojo que es un consejo, tampoco es una obligación, porque una empresa puede ayudar a su comunidad de la manera que quiera, ¿no? Es tener en cuenta dos cosas. Primero, ¿qué necesita la comunidad, ¿no? En la que están esa empresa situada? Y dos, ¿qué puede aportar esa empresa desde lo que mejor sabe hacer a esa comunidad? Hacer ese match, ¿no? Ese cruce entre lo que más puedo aportar, lo que mejor puedo aportar, con lo que más necesita la comunidad, es importantísimo. Solamente así se logran sólidas relaciones comunitarias. ¿Bien? Entonces, supongamos, ¿no? Retomando el ejemplo de Martín, que es el ejemplo de nuestro pequeño emprendedor que había hecho una revista para enseñar a los adultos a, a poder aprender sobre informática, ¿no? Martín, por ejemplo, se da cuenta que en su comunidad, ¿no? Hay muchos adultos mayores que no poseen los recursos suficientes, ¿no? Como para poder comprar su revista, que ya no trabajan, ¿no? No tienen trabajo, no tienen necesidad de hacer teletrabajo, pero que de todas maneras se sienten excluidos, ¿no? De la sociedad porque, no sé, ven que sus nietos, ¿no? O sus hijos usan las computadoras, pero ellos no tienen idea de cómo acercarse a las computadoras. Martín, por ejemplo, lo que podría hacer con sus compañeros es implementar un voluntariado para enseñarles a estos adultos mayores a utilizar las computadoras de manera gratuita. Entonces, Martín ha identificado dos cosas. Uno, lo que mejor él sabe hacer. ¿Cuál era su negocio? Su negocio era este tema de enseñanza, ¿no? En, y resolver problemas técnicos de computación. Eso es lo que mejor él sabe hacer. Dos, ha identificado un problema que él puede ayudar, porque probablemente su comunidad tenga muchos problemas, pero él no puede ayudar en todos, ¿no? Entonces, lo que hace Martín es implementar un voluntariado. Y a la gente que está trabajando para aportar socialmente, no tiene que pagarle. Y eso es algo muy importante también. Las empresas pueden generar voluntariado sin paga y hay gente que se va a apuntar, porque hay gente que genuinamente quiere ayudar, ¿no? ¿La empresa se está beneficiando de eso? Directamente, no. ¿No? Porque el aporte, al contrario, es dedicarle tiempo. La empresa le está dedicando un tiempo, por ejemplo, Martín tendría que capacitar a esos voluntarios que van a ir a enseñarle pues a los abuelos a crearse una cuenta de Facebook, ¿no? A estar en línea, a ver videos de YouTube, cosas básicas. Martín va a dedicarle tiempo, pero indirectamente sí gana la empresa de Martín. Porque Martín lo que puede hacer es, en una edición de su revista, sacar una nota sobre lo que está haciendo. Y pues la gente va a valorar bastante eso, ¿no? Si yo veo que la empresa a la que yo le estoy comprando, ¿no? Como parte de sus actividades, está haciendo algo por su comunidad, que no tiene por qué hacerlo porque nadie le exige, la gente va a valorar más lo que estás haciendo.
Siempre lo hagas genuinamente, siempre que lo hagas responsablemente, siempre que aportes pues un valor genuino a la sociedad y no lo hagas simplemente para la foto, como muchos lo hacen, ¿no? Entonces, probablemente incluso Martín pueda implementar eso dentro de su estrategia de comunicación de marca. Es decir, no solamente decirle a los que ya compran su revista lo que está haciendo, sino también decir, por ejemplo, ¿no? Con la compra de tu revista, contribuyes a que esto funcione, a que este programa de enseña, ¿no? Enséñale a utilizar una computadora a un abuelo funcione. Y Martín puede destinar una parte de los recursos o puede pedir donaciones adicionales al costo de su revista para mantener el programa. Y probablemente pues ya luego empiece a pagarle a los viáticos, ¿no? A darles una propina a la gente que va casa en casa a hacer esto, ¿no? Ahora, algo muy importante, las grandes empresas, cuando hacen responsabilidad social comunitaria, porque tiene que ver también con un tema de impuestos, la mayoría de estados en el mundo, me atrevería yo a decir, en Perú claramente tiene, ¿no? Hay un sistema de exención de impuestos. Tú puedes donar hasta el 10% de lo que deberías de pagar en impuestos. Puedes utilizar eso en beneficio de lo que quieras hacer. Puedes tener una fundación propia, como tienen las grandes empresas. Telefónica tiene la fundación Telefónica, BBVA tiene la fundación BBVA, o puedes darle a otra causa, ¿no? Puedes aportar ese dinero a una ONG. También hay otras empresas que no tienen la logística suficiente como para poder ayudar y apoyan a una ONG vinculada a su valor de marca, ¿no? Muy importante. También puedes hacerlo de esa manera. Eh, pero como les decía, las grandes empresas por lo general tienen que hacer informes. Por temas tributarios, uno ve su balance anual y ve, ¿qué han hecho? ¿Cuánto dinero han invertido? ¿Cuánto de esto han sacado para dejar de pagar impuestos y utilizarlo en beneficio de la sociedad, etcétera? Pero no tienes que esperar a ser una gran empresa para hacer un informe de un programa social que tú quieras hacer como pequeño empresario, ¿no? De hecho, no tiene que ser un gran informe, ¿no? Puede ser un video, ¿no? En donde expliques lo que hace tu pequeño emprendimiento. A partir de que estás inscrito en SUNAT, empiezas a pagar el 18% del IGB del producto. Respondiendo a la pregunta de Betsy. Bien, entonces, teniendo en claro esto, ¿dónde me puedo informar sobre responsabilidad comunitaria, sobre relaciones comunitarias? Y esto es algo muy triste, porque cuando estaba diseñando esta clase, no encontré ninguna institución del Estado, peruano al menos, que nos dé más luces sobre cómo implementar programas de responsabilidad comunitaria. Ahora, como les decía, ¿no? Como se tiene ese enfoque, ese sesgo de que solamente las grandes empresas pueden ser responsablemente comunitarias o deben ser responsablemente comunitarias, claramente el Ministerio de Energía y Minas sí tiene un protocolo, ¿no? Un protocolo enfocado en las empresas mineras, en las empresas hidroeléctricas, sobre cómo tener buenas relaciones con la comunidad. Y es el protocolo que he anexado ahí. Pero ojo con esto, ese protocolo, si bien tiene técnicas especializadas en grandes empresas, tiene un aporte teórico al inicio que habla sobre la responsabilidad comunitaria, sobre la importancia de la responsabilidad comunitaria y las relaciones comunitarias, que puede ser utilizado en cualquier contexto. Entonces, por eso les he puesto eso, para que puedan revisar esa primera parte del documento, que es muy interesante. Como digo, la responsabilidad social empresarial es más grande. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, hablamos de responsabilidad comunitaria, responsabilidad tributaria, responsabilidad medioambiental, responsabilidad laboral. No confundir responsabilidad comunitaria o buenas relaciones comunitarias con responsabilidad social empresarial. Es un elemento, pero no son sinónimos. Y como les decía, la responsabilidad comunitaria se puede hacer desde lo micro, les he puesto el ejemplo de Martín, hasta lo macro, ¿no? El ejemplo de las grandes mineras, las hidroeléctricas, etc. Ahora, donde sí he encontrado eh, información sobre responsabilidad comunitaria es desde el lado de la academia, ¿no? Hay varias empresas, yo les he dejado un informe de empresas, perdón, universidades, yo les he dejado un informe de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que me parece bastante interesante,
que habla sobre la responsabilidad comunitaria, ¿no? Está ahí. Entonces, igual, sé que hay algunos observatorios de otras universidades que hablan sobre responsabilidad comunitaria, sería bueno chequearlo. Pero no confundir, la responsabilidad social empresarial es más grande que la responsabilidad comunitaria. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se encuentren observatorio de responsabilidad social empresarial, están hablando de todos los componentes que estamos viendo, no solamente de este tema. Y finalmente, vamos a pasar a la cultura financiera. Pero antes quiero que me puedan decir si es que tienen alguna duda sobre lo que acabamos de ver, de responsabilidad comunitaria, o de buenas relaciones comunitarias, o de sensibilidad comunitaria también, como se le puede conocer. ¿Hay alguna duda? Voy a leer sus comentarios que nos están dejando. Estoy en el pago a las comunidades campesinas. Sí, claramente, ¿no? Cuando esas empresas hidroeléctricas, esas empresas mineras eh, se instauran en una determinada zona, tienen que tener buenas relaciones con las comunidades campesinas, ¿no? Por derecho de tierras, claro, ¿no? En el caso de las empresas mineras. Me dicen que no se escucha bien. ¿Pueden confirmarme, por favor, si se me está escuchando bien? Tal vez sea problema de mi conexión. ¿Sí se escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Cuando no hay pago del servicio de responsabilidad comunitaria. ¿Cómo así, Walter? ¿Cómo así cuando no hay pago del servicio de responsabilidad comunitaria? ¿Puedes profundizar, por favor, en esa pregunta para poder ayudarte? Me piden el índice de asistencia. Vamos a hacer una pausa. Voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para pasarles el link de asistencia, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Un segundito. A ver. Lo que sí les voy a pedir, como siempre les pido, maestros, que si es que alguien, después de que yo ponga el link de asistencia, lo pide, por favor, pásenselo. Cópienlo y péguenlo en el chat. ¿Ya? Ahora se los voy a pasar, no se preocupen. De esta sesión también vamos a tener una mini evaluación, donde vamos a prácticamente preguntar sobre los conceptos y diferencias, ¿no? Ya se les voy a pasar esa mini evaluación por la noche, junto con subir este video. Si nos demoramos en pasar la mini evaluación, es por el hecho de que también se demora en subir el video, ¿no? Entonces, queremos pasarle una vez video, diapositivas y mini evaluación. Es por eso que a veces le pasamos el sábado en la noche, o a veces también por algún tema de conectividad, se los pasamos el domingo, ¿no? Ya, ese es el link. Ah, por ejemplo, ¿no? Colocar mayólica de una empresa de mayólica sin cobrar por ello. Es parte de responsabilidad comunitaria, siempre y cuando esto se haga en beneficio de la comunidad en donde se encuentra la empresa, ¿no? Por eso se llama responsabilidad comunitaria, porque tu aporte es a la empresa, a la comunidad, perdón, en donde operas. Ahora, no necesariamente tienes que regalar tu producto, esto es muy importante. Para hacer responsabilidad comunitaria, no necesariamente tienes que regalar tu producto. Tienes que pensar en cuál es tu eh, valor agregado, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor que tú le estás dando a la sociedad? Y todo proyecto social que implementes, pequeño o grande, tiene que estar relacionado con esa propuesta de valor. Ya no necesariamente es el regalar el producto. Es una forma, sí, pero no es la única. Sí, justo vamos a hablar de la certificación gratuita, hoy es la última sesión, pero vamos a terminar antes todos los componentes de la clase, ¿sí? Voy a dedicarle un tiempo para hablar de eso. No se preocupen, maestros. Vamos a hablar de ese tema. ¿Bien?
Entonces vamos a volver a nuestra sesión. Y ya estamos terminando con cultura financiera. ¿Qué es la cultura financiera? ¿Cómo la define la OCDE? Dice, la educación financiera se define como el proceso por el cual tanto los consumidores como los inversionistas financieros mejoran la comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos a través de información, instrucción y o el asesoramiento objetivo, ¿no? Desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, ¿no? Tomar decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico. Esa es la definición de la OCDE sobre la educación financiera o cultura financiera. Entonces, aprender a utilizar los instrumentos financieros, tanto como inversionista como consumidor de esos productos financieros. Cuando hablo de productos financieros me refiero a todos los productos o servicios que te ofrecen el sistema financiero, ¿no? Las bancas, las financieras, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito y ahorro. Todo eso se conoce como instrumento financiero. Todo lo que te ofrecen ellos. Las facilidades que te brindan tanto como persona natural como empresa. Bien, entonces, esto implica, ¿no?, que cuando enseñemos esta cultura financiera, tengamos claro que probablemente pues los estudiantes, no probablemente, improbablemente los estudiantes tengan una tarjeta de crédito, ¿no? Improbablemente los estudiantes puedan sacar préstamos, pero ¿para qué se les enseña? ¿Y qué se les debe enseñar en todo caso? ¿No? El enfoque no va tanto por la normativa, ¿no? Es decir, no es tan útil enseñarle a un estudiante que la tasa del BSP para tal producto financiero es tal, ¿no? Lo que es útil enseñarle a los estudiantes en este caso es cómo funcionan los instrumentos financieros más importantes y sobre todo dónde pueden conseguir más información y qué deben de pedir, ¿no?, de información a la hora de que ellos puedan adquirir un instrumento financiero. Eso es muy importante cuando hablamos de instrumentos financieros. Por otro lado está un componente muy importante que es la cultura del ahorro, que como les decía, la cultura previsional, el enfoque previsional, comparte esta cultura del ahorro con el enfoque financiero, ¿no? Entonces, el tema del ahorro es vital, cómo ahorrar, ¿no? Cómo evitar gastos hormiga, ¿no? Todo ese tema se le conoce como finanzas personales. De hecho, para enseñar finanzas personales, ¿no? Yo les voy a recomendar un libro, voy a tratar de buscarlo en PDF, la verdad es que yo lo he leído, he tenido oportunidad de leerlo solamente en formato físico, pero voy a tratar de buscarlo en PDF, que es del profesor Walter Eizaguirre, ¿ya? Eh, Voy a pasarles ese dato, no está acá, le voy a pasar por el chat y le voy a enviar por el... Walter Eizaguirre escribe dos libros, es un profesor del curso de finanzas personales en la Universidad de San, y sus libros son muy buenos, ¿no? Sin ánimo de recomendarlo por haber sido mi profe, sino porque he visto varios libros de finanzas personales. Los dos libros que tiene Walter Izaguirre son bastante sencillos. Es más, yo creo que hasta un joven de 14, 13 años los puede leer y los puede entender. Pero no por ser sencillos, implica que no te den información bastante valiosa. Si tienen la oportunidad, yo voy a tratar de buscarlo, como le digo, maestro, porque me parece un material bastante interesante que me gustaría compartir con ustedes. Pero si tienen la oportunidad de verlo, de comprar el libro, o de seguir los consejos que él da, porque él también da consejos gratuitos en su página de Facebook, Walter Izaguirre, síganlo. Es muy interesante. Sobre todo porque cuando hablamos de cultura financiera, ¿no? Hay muchos timadores en el medio, ¿no? Puedes encontrar a muchos tipos que te venden el oro y el moro, ¿no? En cambio, este es un profesor universitario, entonces te dice las cosas como son. No es, pues, uno de esos gurús que aparecen, ¿no? Que te dicen cosas que no son. Bien, entonces,
síganlo, busquen su página personal, su canal de YouTube, que tiene consejos bastante interesantes. De hecho, él sale en RPP, en un bloque de finanzas personales. Y en ATV más creo que salía en algún momento. Es muy interesante, todos los consejos que da, bastante sencillos, bien explicados. Pero si no tienen tiempo o no encuentran el material de este profe que les recomiendo, la Superintendencia de Bancas y Seguros tiene, a mi parecer, ¿no? Si comparas todas las entidades del Estado que hacen proyectos de educación, para mí tiene los materiales más completos respecto a su área, ¿no? A su rubro. De hecho, por ahí ya me decían, yo también he llevado ese curso de educación financiera, lamentablemente esas clases no se han grabado, eh, son, fueron 3 o 4 clases, que me acuerdo, finanzas en el cole, en donde ellos capacitan a los docentes. Pero yo tengo entendido que esas capacitaciones de finanzas, un colegio las puede pedir. Entonces ustedes pueden conversar con sus directores, creo que les piden que mínimamente estén presentes una determinada cantidad de docentes o de escolares para que puedan aplicar esas capacitaciones en sus colegios, ¿no? Si están en Perú. Muy importante, les estoy dejando ahí la página de finanzas en el cole, de educación financiera. Estoy seguro que esto no es nuevo para ustedes, probablemente muchos de ustedes ya hayan visto este tema. Y la verdad es que el material es muy completo, ¿no? Tienen videos, tienen infografías, tienen libros, que son, tienen 3 enfoques también. Desde el lado de los niños, ¿no? Desde el lado de los adolescentes y desde el lado de los adultos, casi igual como Sunada en ese aspecto. Y por ahí si queremos profundizar más, ya de una manera más técnica, sobre instrumentos financieros, ¿no? Ya ver una eh, información más técnica, podemos recurrir a esta página de la OCDE que les estoy dejando de educación financiera en América Latina. No solamente es un informe sobre cómo va la educación financiera, sino también te explica, pues, qué se está enseñando, qué se debe enseñar, qué se debe mejorar en la enseñanza de la educación financiera en toda América Latina. Les he dejado un informe bastante interesante ahí, de la OCDE, que les invito a revisar porque creo yo que es un panorama bastante interesante de la enseñanza de las finanzas personales, de la cultura financiera en toda nuestra América Latina. Reflexiones finales. Y para las reflexiones finales me voy a permitir regresar, no, no regresar no, me quedo con esta frase. Ustedes forman a los empresarios del mañana. Si tú enseñas emprendimiento, educación para el trabajo, gestión o cualquiera, ¿no? Hay diferencias entre la educación pública y la educación privada en cómo le llaman a esos cursos, pero ten en cuenta que estás formando los empresarios del mañana. Entonces, si tú tienes críticas a los empresarios de hoy, si te parecen que los empresarios de Perú no están cooperando con su país, si te parece, ¿no? De que la cultura, por ejemplo, de la cultura combi, ¿no? La cultura del más vivo, del evasor, ¿no? Está mal, entonces encárgate de formar empresarios, ¿no? Que, eh, emprendedores, que a la hora de que lleguen a tener sus propias empresas, no cometan esos errores, ¿no? Pero como les decíamos, no todos van a llegar a tener una empresa, ¿no? No todos los estudiantes a los que ustedes les enseñan van a tener una empresa. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿para qué nos sirve todo lo que acabamos de aprender? Porque también tiene un punto de vista del consumidor, ¿no? Un consumidor, por ejemplo, que es consciente de que las empresas tienen un aporte significativo y una responsabilidad muy grande medioambiental, es un consumidor que a la hora de tomar una decisión de compra va a exigir que las empresas sean responsables medioambientalmente. Y probablemente un consumidor no cambie nada, ¿no? Pero muchos consumidores informados llegan a hacer el cambio, ¿no? Lo mismo, de la responsabilidad laboral. Si tú no llegas a ser empleador, si tú no eres empleador, si no está dentro de tus planes, eres empleado. Y un empleado que sepa sus derechos laborales y sepa a qué instancias recurrir cuando no se cumplen sus derechos laborales, es un empleado informado, ¿no? Es un empleado que no se va a dejar ser explotado. Lo mismo con el tema de las finanzas, ¿no? Probablemente a ti no te sirva como empresario porque no eres empresario si no logras hacerlo o si no es parte de tu vida,
el aprender qué instrumentos financieros les convienen a las empresas, pero sí como consumidor, como persona natural, sí te sirve tener en claro, ¿no? Educación financiera, sobre todo en tema de finanzas personales. En cultura tributaria también, porque los únicos que tributan no son las empresas, las personas naturales también tributamos. De hecho, cada vez que tú compras algo y estás pagando un 18%, ¿no? Del precio, que es el IGB, todos tributan, todos tributamos de diferentes maneras, pero tenemos un compromiso de tributación. También es importante desde el lado de vista del consumidor aprenderlo, ¿no? Cultura previsional, no solo sirve para las empresas sin importancia, ¿no? De los sistemas y todo eso, sino también o para el empresario o el emprendedor, sino también para nosotros, ¿no? Como una persona natural que no tiene una empresa, saber y tener en claro la importancia de la cultura de previsión, ¿no? De guardar fondos para accidentes, enfermedades, la jubilación o el cese. Y también el tema de la responsabilidad comunitaria, ¿no? Que está íntimamente vinculada a empresas, pero yo creo que también uno puede ser responsable con su comunidad sin necesidad de tener una empresa. Y eso no implica que haga siempre donaciones o aportes, ¿no? Implica también respeto, implica apoyo, implica colaboración, implica eh, vinculación con las decisiones que se tomen en comunidad, si tienen ahí por ahí alguna junta vecinal o algo, ¿no? Para poder, pues, pedir y solicitar a los organismos locales, los gobiernos locales, algún tipo de necesidad. Entonces, todos esos enfoques que hemos visto en conclusión, maestros, no solamente pueden verse desde el lado del emprendedor, sino también se pueden ver y son útiles desde el lado del consumidor, desde el lado de la persona natural, ¿no? Que no tiene una empresa. Y sí, quiero que se queden con esa frase que es muy importante, ¿no? Eh, políticos tienen muchos, los políticos, al menos en Perú, tienen mucha parte de responsabilidad en todos los problemas que están surgiendo, pero los empresarios también. Y no hay que satanizar por eso a hacer empresa. Muy, muy importante, ¿no? Que tengamos empresarios corruptos no significa que hacer empresa sea mal, ¿no? Y entonces por eso está esa responsabilidad bastante fuerte de formar, ¿no? Empresarios éticos, empresarios socialmente responsables, eh, para que en el mañana, pues, no cometamos los mismos errores, ¿no? Creo que esa es la lección final que yo les quería dejar de esta sesión. Ahora, ¿qué sigue, no? Dentro del proyecto de Impulso, justo hoy íbamos a hablar, bueno, quienes están en la modalidad solidaria, todavía no nos despedimos, tenemos 2 sesiones más, pero para quienes están en la modalidad gratuita, yo les invito a estar atentos porque dentro de muy poco vamos a sacar la segunda edición de Reto Impulso, que es la Competencia Nacional de Innovación y Emprendimiento Escolar, que en un principio está dirigida a colegios de Perú, pero en el primer año fue así, pero en este segundo año, porque también hay varios participantes del extranjero en esos programas de impulso, vamos a permitir que también compitan colegios del extranjero en una categoría especial. Entonces, pasen la voz a sus colegas, estén atentos, síganos en las redes sociales de Impulso. Nosotros tenemos sus correos, los tenemos en WhatsApp a los que están, entonces les vamos a avisar ni bien salga la convocatoria para que ustedes puedan concursar, ¿no? Bueno, ustedes directamente no, sino sus estudiantes, si es que son docentes. Entonces, la idea es esta, que todo lo que hemos aprendido en estas sesiones no se quede ahí, ¿no? Sino que ustedes puedan transmitirlo a sus estudiantes desde las limitaciones que tengan. Yo entiendo, por ejemplo, aquí en Perú, no, en los que están docentes de colegios públicos, no tienen el mismo contacto que docentes de colegios privados, ¿no? No dictan directamente las clases. Algunos sí, otros no, dependiendo de eso, no hacen acompañamiento. Hay distintas formas de cómo nos estamos acercando a los estudiantes en la pandemia, ¿no? Pero desde sus posibilidades, yo sí les invitaría a que puedan replicar esto que estamos haciendo en este programa, ¿no? Y creo que la mejor forma de que se interioricen esos conceptos en sus estudiantes es poniéndolos en la práctica. Y un concurso, pues, resulta una excusa bastante interesante como para poder aplicar lo aprendido, ¿no? Y de hecho, Impulso es un concurso que el año pasado tuve el apoyo, pues, de entidades como la Superintendencia de Bancas y Seguros,
el apoyo de la misma SUNAT, del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, la incubadora de negocios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la incubadora de negocios de la Universidad de Piura, y el gremio de Capital Semilla del Perú, PECAP, ¿no? Y una agencia de marketing que se llama Hormiga. Este año estamos buscando aliados más interesantes, ¿no? Vamos ahí a luchar por mantener el apoyo de la SBS y la SUNAT para que puedan hacer capacitaciones a los participantes del concurso, ¿no? Entonces, independientemente, maestros, de haber cursado esto o de inscribirse en cualquier modalidad, todos están invitados a este concurso. Participar en este concurso es totalmente gratis, en todas sus fases, en todas sus modalidades, y hay premios interesantes, ¿no? Estamos buscando premios en efectivo, que es lo que queremos llegar, pero igual están asegurados premios en capacitaciones, ¿no? Para que los escolares, de la mano de ustedes, puedan sacar adelante sus proyectos, ¿no? Entonces, les invito a estar al tanto. Todavía no tenemos las bases, todavía no hemos lanzado el concurso, pero ni bien lo lancemos, se los vamos a hacer saber, ¿no? Por sus correos y por el chat de WhatsApp. Bien, ahí les muestro un banner, pues, de lo que fue la fase final el 7 de noviembre del año pasado, de Reto Impulso. Ganó un colegio de Ayacucho, un colegio técnico de Ayacucho. Un SEBA, de hecho, perdón, un SEBA de Ayacucho. Entonces, tuvimos la oportunidad también de tener a participantes de 19 regiones, 53 colegios, y el intercambio fue muy enriquecedor. La verdad, maestros, más que un concurso, como les digo, estamos preparando más capacitaciones para los participantes, mentorías especializadas para los participantes. Entonces, vale la pena participar en este concurso, ¿no? Y si es que ustedes directamente no se encargan de un área del curso de emprendimiento, porque también hay maestros que son de otras áreas, también pueden animarse, ¿ah? Si en su colegio incluso no se enseña esto, hay colegios privados que no ven el tema del emprendimiento como un curso, como EPT, también pueden animarse, ¿no? No se necesita que el docente sea de educación para el trabajo, de gestión, no. Cualquier maestro puede participar con un colegio, ¿no? Eh, de cualquier especialidad, de inglés, de comunicación, de lo que sea. ¿Bien? Eso es muy importante. Y es precisamente por eso, ¿no? O sea, la idea de impulso de mantener estos proyectos. Yo he sido responsable de este proyecto, como si se han dado cuenta. Yo me he encargado de estas capacitaciones. En el grupo, en el equipo somos 5 personas. Van a ver ya a los demás participantes en las otras actividades que hagamos. En Reto Impulso también los van a ver presentes y así vamos a estar todos más en contacto, ¿no? No solamente Claudia, también van a conocer a Daria, a Abril, a Renato, que ya lo vieron en la sesión pasada, van a estar más metidos en estos temas, en estos proyectos. Y sobre la certificación para la modalidad gratuita. Algunos maestros nos comentan que se han perdido la oportunidad de resolver los cuestionarios, ¿no? Las mini evaluaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Atentos a su correo también. El día de mañana les vamos a enviar a todos, de la modalidad gratuita, las 9 mini evaluaciones del curso, porque en la sesión anterior no hay mini evaluación. Entonces, son 9. Y les vamos a dar la oportunidad para completar esto de una semana. Mm, Sí, de una semana. Entonces van a tener a partir del viernes hasta el próximo viernes para que puedan completar todas las mini evaluaciones que no han podido hacer. Igual se les va a considerar, ¿no? Y ahora, la idea tampoco no es sacar puntaje perfecto. Si el promedio de lo que han hecho, ¿no? Es superior a 3 de las 5 preguntas, entonces van a aprobar y se les va a dar su certificado. ¿Sí? Eso espero que haya quedado claro. Vuelvo a repetirlo para que quede más claro. El día de mañana se les va a dar todas las mini evaluaciones. Yo sé que en un principio dijimos que las mini evaluaciones iban a tener fechas de cada semana, pero para la facilidad, porque sé que hay muchos maestros que recién se están incorporando, que no han podido, no han tenido tiempo de acompañarnos presencialmente, se les va a considerar eso, ¿no? Ahora, se va a hacer un promedio. El tema de las asistencias, que se permiten, pues, a todas las 10 sesiones que hemos tenido, 3 faltas y 7 asistencias, ¿ya? Eso se va a considerar. Pero también se va a considerar que si es que hay un maestro, por ejemplo, ¿no? Que en los exámenes
porque tienen 2 intentos para cada mini evaluación, lo ha hecho bien, ¿no? Es decir, tiene un buen rendimiento de sus exámenes, y por ejemplo, no llegó a las 7 asistencias, llegó a las 6 o llegó a las 5, también se le va a considerar, ¿no? Vamos a ser flexibles en ese sentido. Pero si solamente tienen 3 asistencias, 2 asistencias, y en los exámenes están mal, pues lamentablemente no vamos a poder ayudarles en ese aspecto, ¿no? La idea es que esa certificación tenga valor, y para que tenga valor tenemos que garantizar que las personas que la tengan, ¿no? Mínimamente hayan aprendido conceptos fundamentales de lo que hemos visto en este curso. Esa es la idea. Es por eso que hacemos esto. La semana pasada no hubo mini evaluación porque fue un conversatorio, ¿no? Entonces, no tenemos nada que evaluar ahí. Por eso digo que son 9. Si quieren integrarse en la modalidad solidaria, escríbanos un correo a impulso@cidadidáctica.org, ¿no? Con la modalidad solidaria no me despido porque tenemos 2 clases. El próximo sábado tenemos un taller de 3 horas, de 9 a 12, en donde vamos a ver negociación y técnicas de ventas. Y en la última sesión, que es de esta próxima semana a la otra, tenemos un taller de finanzas, ¿no? Finanzas personales y finanzas para pequeños emprendimientos. Compartir las calificaciones. Es una gran idea, Rocío. Vamos a hacerlo. Sí, me parece una gran idea. Muchas gracias por ese aporte. Vamos a compartir, más que las calificaciones, les vamos a decir a cada maestro qué le falta, ¿no? Porque las calificaciones, ustedes cuando pasan, creo que ya saben, ¿no? De qué se trata. Pero sí, les vamos a decir, por ejemplo, el tema ese de cómo va, cuál es su avance hasta ahora. Eh, ¿Cómo saber si han recibido la evaluación? Porque nosotros tenemos sus registros y les vamos a decir, dennos un tiempo, porque hacer eso con las 9 evaluaciones para las más de 200 o 300 personas que completan eso, va a ser un poco tedioso. Entonces, dennos una chance con esto durante esta semana, pero sí les vamos a llegar a decir cuál ha sido su resultado, cómo han llegado, ¿no? Y qué les falta para completar. Los certificados. Ya, y esto quiero que queden claro. Los certificados a las personas que pasaron, de acuerdo a estos dos criterios que les hemos dicho, se los vamos a hacer llegar dentro de, a ver, es el 14 de agosto, la primera semana de septiembre. 3 semanas como máximo para procesar todo, porque tenemos que revisar uno por uno, y maestros, son casi 300 personas en promedio que completan las mini evaluaciones, ¿no? Paciencia con eso sí les pido, por favor, porque nos vamos a tardar un poquito con eso. 3 semanas como fecha, y ya les vamos a hacer llegar los certificados. Wilber, en el certificado gratuito vamos a poner las 30 horas, y también vamos a poner los temas, claro que sí. Tanto en el gratuito como en la modalidad solidaria vamos a poner los temas. No sé si ustedes han llevado cursos en Perú Educa, donde sale en la primera parte, ¿no? Certificado tal, y en la parte de atrás, qué temas se vieron, ¿no? Las horas y todo eso. Vamos a hacer eso. Por eso es que también nos vamos a demorar, no simplemente es una cara, un certificado y 30 horas. Sí. Al correo, al correo se les va a enviar esa información, al correo. Y al WhatsApp se les va a enviar diciendo que revisen sus correos. Entonces, si ustedes ven el comunicado en el chat de WhatsApp, pero no les ha llegado al correo, entonces, escríbanos, ¿no? En el chat de WhatsApp, para que no se pierdan los comunicados, hemos impedido escribir, pero ustedes saben quiénes son los administradores ahí. Entonces, escríbanles a los administradores, a Claudio o a mí. Bien, esa es la idea. Muy bien, maestros, entonces nos despedimos hasta aquí. Yo les agradezco bastante por haber estado en esta capacitación. Estoy seguro que nos vamos a seguir viendo si participan en Reto Impulso. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Ya les vamos a avisar
si no es hoy en la noche, a más tardar mañana en la mañana, cuando les enviemos la grabación de esta sesión, las diapositivas y también la mini evaluación pendiente. Gracias por todo, seguimos en contacto.